concepto mol. El mol es la unidad de medida del Sistema Internacional para medir la cantidad de sustancias. En química lo vamos a ocupar para medir partículas elementales como lo son los iones, las moléculas y los átomos. Para que quede un poquito más claro este concepto, yo usé el ejemplo de la docena. Una docena siempre va a tener 12 objetos, no importa qué objeto sea, más siempre van a ser 12. Lo mismo pasa con el mol. Por ejemplo, un mol de cloruro de sodio siempre va a tener 6.02 por 10 a la 23 moléculas de cloruro de sodio. Es decir, que un mol es equivalente a esta cantidad. Y a este número también se le conoce como número de Avogadro. Como pueden ver, el mol o el número de Avogadro es un número bastante grande. Por eso trabajamos con él en notación científica, porque eso lo hace más práctico. Ahora, el mol pues es una cantidad bastante grande que no es tan fácil valorar su magnitud. Por eso yo voy a utilizar el ejemplo de esta hormiga. Imagínense que una hormiga mide 0.5 centímetros y que yo tengo un mol de hormigas. Y yo agarro las hormigas y las formo en fila, en una línea recta hasta llegar al sol. Ahora, esta fila de hormigas me daría para ir al sol, venir a la Tierra, regresar al sol, venir a la Tierra, aproximadamente unas 10.000 millones de veces. O sea, imagínense la cantidad de hormigas tan grande. Así de grande es el número del mol o el número de Avogadro. Es por eso que los químicos definieron a esta unidad para contar números muy grandes de partículas nanoscópicas como lo son los átomos. Ahora, es importante que siempre que hablemos de mol especifiques de qué, porque el mol siempre va a ser 6.02 por 10 a la 23. En este ejemplo pueden ser pelotas de béisbol, pueden ser tortillas, átomos, electrones o moléculas de H2O. Siempre debes especificar un mol de qué, ¿sale? Ahora, el hecho de que yo tenga la misma cantidad de partículas no quiere decir que tengan la misma masa. Por ejemplo, si yo tuviera una docena de pelotas, una docena de bolas de unicel y una docena de canicas, tengo el mismo número de entidades, pero no tengo la misma masa de cada una de ellas porque están hechas de materia distinta. Lo mismo pasa en química con los elementos. Por ejemplo, aquí el helio tiene 4 gramos de unidad de masa atómica. El sodio tiene una masa atómica y el cloro tiene otra masa atómica. Aquí yo lo que hice fue sumar las dos masas para sacar la masa de la molécula, ¿sale? Lo escribí de este modo, mira. Un mol de helio tiene 4 gramos de masa y un mol de cloruro de sodio tiene 58.44 gramos de masa. Es decir, que tengo exactamente el mismo número de entidades, pero tienen distinta masa, porque son distintos material ambos. Ahora, bueno, pues un mol de átomos de cualquier elemento, como lo tengo ahí, carbono, hidrógeno, oxígeno, sodio y cloro, siempre va a tener el mismo número de entidades, siempre, ¿sí? Y su masa va a ser denominada como masa molar, que va a estar dada por la masa atómica, que es la misma, pero ahora va a estar expresada en gramos sobre mol. Así que si yo te pido que saques la masa molar de alguna molécula, simplemente vas a ir a la tabla periódica, buscar la masa atómica y nada más sustituirla por gramos sobre mol. Como lo hice aquí, la molécula de agua está formada por 2 hidrógenos y 1 oxígeno. La masa del hidrógeno es de 1 y la del oxígeno es de 15.99, lo redondeo a 16. Sumo y ya nada más pongo gramos sobre mol. A eso me refiero cuando digo masa molar. Ya no solo van a ser gramos, sino que ahora van a ser gramos sobre mol. ¿Sale? Hasta aquí nos quedamos el día de hoy.